Dios les bendiga el día de hoy. No quería dejar pasar el mes de enero sin antes poder reflexionar en la palabra de Dios. Y en este video me quiero enfocar en 9 razones de por qué leer la Biblia. Antes de empezar a enumerar las razones de por qué leer la Biblia, vamos a entender que hay muchos beneficios en leer la Biblia. Y la Biblia es el libro más comprado en el mundo, pero menos leído también en el mundo. Tener la Biblia en nuestras manos es uno de los beneficios y poder leerla es otro beneficio, pero vamos a ir identificando qué beneficios tenemos a través de la Biblia. Una de las razones de por qué leer la Biblia es para conocer a Dios y acercarnos más a Él. ¿Y qué significa Jesús para nosotros? ¿Quieres saber quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros? En la Biblia podemos ver el inmenso amor que Dios tuvo para con la humanidad y Él pudo enviar a su Hijo unigénito, que es Jesús, a esta tierra por ti y por mí. La Biblia nos da testimonio de Jesús y de la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Esto es una historia de amor perfecta que está revelada en la Biblia. Vamos a ir al libro de Juan 14, 6, 7. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conocéis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Aquí está la revelación más poderosa, que si nosotros conocemos a Jesús, también conocemos al Padre. Segunda razón por la que debemos leer la Biblia: para entender la historia de la humanidad, el pasado, el presente y lo que ha de venir. No sé si muchos han escuchado o muchos les han enseñado en el colegio. En mí en particular me enseñaron la teoría de Carlos Darwin, que nosotros proveníamos de los monos. Sí. Yo particularmente tenía una cierta duda y llegaba a casa muy confundida, porque en una parte tenía un curso de ciencias sociales y me decían que yo provenía de el mono y que por años y miles de años esto fue evolucionando y a lo que se le llama la teoría de la supervivencia del más apto. Y por otro lado, yo tenía un curso de religión donde me decían que había un Dios que había creado los cielos y la tierra y que del polvo de la tierra hizo al hombre y del hombre sacó su costilla, hizo la mujer. Entonces yo llegaba a casa muy confundida. Pero en la Biblia, y esta es la segunda razón, que nosotros podemos ver la naturaleza de la humanidad, que en la Biblia nos relata la historia, que desde el principio y antes del principio ya Dios estaba, Dios era, Dios es y Dios será. Él creó los cielos y la tierra, Él creó a la humanidad y podemos ver la veracidad de la palabra en que no hay contradicciones en ella. Hay una afirmación total, en cambio la teoría queda ahí, en hipótesis. La palabra de Dios nos confirma, nos afirma y nos revela que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Vamos a ir a Génesis 1 del 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Ya, como indiqué, Dios estaba desde antes del tiempo porque Él estableció el tiempo. Luego también podemos ver la revelación de Jesús, la vida, la muerte, la crucifixión y lo que muy pronto nosotros como iglesia estamos esperando. Ese es el futuro, esa es la historia de la humanidad que está revelada en la palabra de Dios y es por eso que es importante acercarnos a leerlo. Ahora vamos a ir a 2 de Timoteo 3 del 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Acá en la Biblia nos revela los tiempos que han de venir. Por eso es que en la historia está el pasado, el presente y el futuro. Y en la Biblia nos revela lo que en los postreros días va a prevalecer. Y podemos verlo ahora en estos tiempos. Sabemos que estamos en un tiempo en donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, pero ya la Biblia nos está revelando. Por eso es importante acercarnos a leer la palabra de Dios, porque nos advierte de lo que ha de suceder. Y también podemos ver que las escrituras contienen muchas profecías que ya se cumplieron, que se están cumpliendo y que faltan algunas que han de cumplirse. Pero para saber los tiempos y saber esto, tenemos que acercarnos a leer la Biblia. La tercera razón para leer la Biblia es para fortalecer mi fe. Para mantener una fe firme que permanece en las dificultades de la vida, es importante leer la palabra. En las escrituras podemos encontrar refugio, podemos encontrar fortaleza, podemos encontrar paz y gozo. Y esto nos va a traer firmeza en la certeza del amor de Dios hacia ti y hacia mí. Vamos a leer Romanos 10:17, un versículo muy conocido por casi todos. Dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros queremos oír la voz de Dios y mantener nuestra fe, es importante acercarnos constantemente a leer este libro que es maravilloso. Cuarta razón por la que debemos leer la Biblia, y es que si queremos conocer la voluntad de Dios. A lo largo de nuestra vida tenemos que tomar decisiones fáciles y decisiones difíciles. Y como hijos de Dios tenemos que buscar que nuestra decisión esté en acorde y dentro de la voluntad de Dios. Y a través de las escrituras podemos obtener una buena dirección para tomar una buena decisión. Vamos a ir a Salmos 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lo dice todo, que la palabra de Dios es una lámpara que ilumina el camino y lumbrera el sol, la luna, todo lo que da luz para poder ver mejor, para poder caminar bien sin tropezar. Y es ahí donde tenemos que acercarnos a la palabra de Dios cuando queremos tomar una decisión, que sabemos que las decisiones pueden cambiar nuestras vidas, pueden cambiar el ritmo de lo que estamos haciendo, y que mejor tomar una decisión acercándonos a la voluntad de Dios. Quinta razón por la que debemos leer la Biblia es que si queremos aprender a discernir la voz de Dios. En las escrituras está la voluntad de Él y nosotros tenemos que aprender a discernirlo. Satanás va a buscar la manera de engañarnos, pero cuando nosotros nos acercamos a las escrituras podemos aprender a discernir lo que viene de Dios. En 1 de Juan 4 del 1 al 3. El título es El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del Anticristo, en el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así es. Si nosotros queremos aprender a discernir la voz de Dios, tenemos que entender qué es lo que dice la palabra de Dios. Como indiqué, el Dios no se puede contradecir y tenemos que probar las cosas que nos dicen, porque se van a presentar muchas personas diciendo que vienen en el nombre de Jesús, pero tenemos que probar los espíritus. Sexta razón por la que debemos leer la Biblia: para recibir sabiduría y tomar las decisiones correctas. Dios es la fuente de la sabiduría y la Biblia es una guía clara que nos ayudará a actuar sabiamente en cualquier situación. Quiero llevarlos al libro de Salmos 111:10. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre.
Y este temor no se refiere a un miedo de que si hago algo malo me puede castigar. No, significa de un temor de respeto, de honra y de amor. Este es el temor de que se refiere la Biblia cuando dice el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque en otro video haré los 3 tipos de temor que existe, pero este es el temor hacia Dios, de respeto y de amor. Lo mejor que uno puede hacer, porque cuando uno obedece a Dios es sabio y la sabiduría trae consigo gozo, paz y tranquilidad. Séptima razón para leer la Biblia es que me va a inspirar a alabar a Dios. Si quieres estar inspirado, porque hay momentos en donde realmente uno no tiene ganas, uno no tiene la fuerza, no tiene el deseo, no tiene la inspiración de alabar a Dios, pero cuando nosotros nos acercamos a leer la Biblia, en algunos versículos nos muestra que hubo personajes en la Biblia que también estuvieron en momentos de aflicción, en momentos de depresión, en momentos de soledad, como el rey David, donde él a sí mismo se decía: oh alma mía, alaba a Jehová. Y las escrituras nos invitan a adorar al Rey de Reyes, al que se merece todo, porque Él está en los tiempos buenos como en los tiempos malos, como Job cuando dijo: ¿recibiré solamente lo bueno de Dios y no lo malo? Entonces hay momentos, sí, que vamos a identificar que este cuerpo y el alma no quieren, pero nuestro espíritu tiene el anhelo. Y la Biblia nos da esta reflexión de poder acercarnos a Dios y aprender a adorarle, inspirarnos a alabar a Dios. Vamos a ir al libro de Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Hay cánticos en la Biblia como las que acabo de leer que nos van a inspirar a exaltar a Dios, aunque a veces no sepamos cómo hacerlo porque faltan las palabras para exaltar el nombre de Dios, pero la palabra nos da ejemplos donde podemos encontrar que esta inspiración de personas que adoraron a Dios nos pueden inspirar ahora a nosotros. Octava razón por la que debo leer la Biblia: para reflejar el carácter de Jesús en mí. Cuando leemos los evangelios podemos notar cómo es que Jesús se relacionaba con Dios, con el Padre, con los discípulos y con la gente que estaba alrededor de él, con la gente que lo empezaba a seguir, con la gente que lo empezaba a oír, y cómo él trataba con ellos. Y a través de esto, de leer los evangelios y cómo es que Jesús se conducía, nosotros podemos reflexionar y aprender el carácter de Cristo, aprender la humildad, la sencillez, aprender a hablar con la verdad, aprender a depender del Padre. Y esto nos va a llevar a una vida que se parezca a Jesús, a un carácter que desde el interior pueda salir algo nuevo, que desde el interior, cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él se ve reflejado en el exterior. Vamos a leer 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En el versículo que hemos leído, en el título dice vivir como siervos de Dios, y el claro ejemplo fue Jesús. La Biblia nos dice constantemente que tenemos que parecernos y seguir las pisadas de Jesús, y así vamos a reflejar su carácter. Novena razón por la que debemos leer la Biblia: para permanecer firmes ante los ataques del enemigo. En este punto, Satanás va a buscar la manera de desviarnos, va a buscar la manera de engañarnos para no caminar bajo la voluntad de Dios. Incluso va a utilizar estrategias que nos distraigan. Y vamos a ser atacados porque sí, día a día, constantemente, nosotros somos atacados de una u otra manera por el enemigo. Pero cuando estamos apegados a las escrituras, apegados a Dios, vamos a aprender a decirle no a la tentación y no al pecado. No vamos a sucumbir, no vamos a caer, porque
aunque somos hijos de Dios, dice la palabra, que el que esté firme mire que no caiga. Y esa es una de las cosas que también nos dice la Biblia, que no nos debemos creer autosuficientes, sino siempre depender de Dios. Y uno de los ejemplos más grandes en la Biblia para permanecer firmes ante los ataques del enemigo es cuando Jesús fue tentado. Siendo el Hijo de Dios, siendo divino, siendo el Rey de Reyes, pero cuando vino a esta tierra, Él fue tentado por Satanás. Y si Él fue tentado, que es el Señor, que es Dios, que es Jesús, que dio su vida por ti y por mí, ¿qué nos hace pensar a nosotros que nosotros no vamos a ser tentados? ¿Qué nos hace pensar que somos más fuertes? No, en ninguna manera. Somos de tal manera, como dice la Biblia, que si Él fue tentado, que si a Él lo aborrecieron, también a nosotros. También nosotros vamos a pasar todas esas cosas y sí, vamos a ser tentados. Pero tenemos que estar firmes ante los ataques del enemigo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esto? Acercándonos a la Biblia, leyendo constantemente la palabra de Dios para que nuestra fe permanezca firme. Por eso es sumamente importante que todos los días le demos un tiempo a las escrituras para estar constantemente escuchando la voz, como dijimos que es una de las razones, pudiendo discernir la voz de Dios, sabiendo tomar buenas decisiones, que nuestra fe aumente, que aprendamos qué es lo que Dios quiere para con nosotros, porque Él no se puede contradecir. Te animo a que te puedas comprometer a ver estas razones buenas que tenemos a leer la Biblia y los beneficios, a que tú mismo te comprometas a leer y acercarte y a darle un tiempo para Dios, para las Escrituras. Para concluir este video, sé que hay muchas más razones por las que debemos leer la Biblia. Yo quise concluirlo en 9, pero sé también que hay muchos beneficios más que podríamos enumerarla, que podríamos decirlos. Y te quiero dejar con esto. La Biblia es el libro más maravilloso que uno puede tomarse el tiempo de leer, tomarse el tiempo de escudriñarla, tomarse el tiempo de estudiarla, de saborearla, de compartirla. Qué mejor que aprender de lo bueno, y lo bueno está en la Biblia. Dios les bendiga a todos. Shalom, shalom.